En los valles ocultos de una Europa medieval, donde las sombras de la ignorancia y la superstición se cernían pesadamente, existía un pequeño pueblo, apenas un puñado de casas de madera y piedra aferradas a la ladera de una colina. Allí, Elara, una joven curandera de ojos penetrantes y manos hábiles, dedicaba su vida al bienestar de su gente. No era una bruja, como algunos susurraban en la oscuridad, sino una mujer de ciencia rudimentaria, guiada por la observación y el conocimiento ancestral de las hierbas. Su motivación era sencilla y pura: aliviar el dolor, sanar las heridas y ver la sonrisa en los rostros de quienes la rodeaban. Cada mañana, el aroma de las infusiones y ungüentos que preparaba se mezclaba con el hollín de las chimeneas, un recordatorio constante de su propósito. Por contraste, Thomas, el señor local, habitaba la fortaleza que dominaba el pueblo. Un hombre corpulento de mirada fría y una ambición insaciable, su mundo giraba en torno al poder y la acumulación de riquezas. Los campos fértiles, los rebaños, incluso las vidas de sus súbditos, eran para él meros instrumentos para aumentar su influencia y engrosar sus arcas. La prosperidad del pueblo era un reflejo de su propia fortuna, y cualquier cosa que amenazara ese delicado equilibrio era vista con desprecio y a menudo con mano dura. Su risa rara vez era genuina, siempre teñida de un cálculo frío, y sus decisiones eran juiciosas, pero solo para su propio beneficio. Fue en medio de esta coexistencia forzada que comenzaron a circular los primeros rumores, susurros de una enfermedad misteriosa y letal que barría los pueblos vecinos como una plaga bíblica. Las historias hablaban de fiebres abrasadoras, bubones negros y una muerte rápida y agónica. Los mercaderes que llegaban de tierras lejanas traían consigo no solo bienes exóticos, sino también relatos aterradores de aldeas enteras desoladas, de calles silenciosas y hogares vacíos. Elara, con su aguda sensibilidad a los signos de la naturaleza y su conocimiento de las enfermedades, sintió una punzada de inquietud. Los patrones, las descripciones, todo le resultaba ominosamente familiar de antiguos pergaminos que había estudiado en secreto. Con el corazón apesadumbrado y una urgente necesidad de actuar, Elara se aventuró a la fortaleza de Thomas. «Mi señor», comenzó, su voz firme a pesar de la tensión, «llegan noticias perturbadoras de los pueblos del sur. Una enfermedad, diferente a todo lo que hemos visto, está matando a la gente a un ritmo alarmante. Debemos prepararnos, quizás restringir el comercio, poner en cuarentena a los viajeros». Thomas la escuchó con una condescendencia apenas disimulada, sus dedos tamborileando impacientemente sobre la mesa de roble. «Tonterías, Elara», replicó con un gruñido. «Puros cuentos de viejas y supersticiones de campesinos. Mis negocios no pueden esperar por los miedos infundados. El comercio debe continuar, y los impuestos deben pagarse. No permitiré que el pánico arruine mi prosperidad». Desestimó sus preocupaciones con un gesto desdeñoso, su mente ya en las ganancias que ese día le traería. Pero la realidad era implacable. Apenas unas semanas después, la sombra de la muerte se posó directamente sobre el pueblo. Un joven labrador, conocido por su risa fácil y su fuerza inquebrantable, cayó enfermo. Los síntomas eran inconfundibles: fiebre alta, delirios y, finalmente, la aparición de bubones oscuros bajo sus axilas y en su ingle. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, sembrando el pánico y la confusión. La gente, que hasta entonces había ignorado los rumores lejanos, se miraba con temor, susurrando oraciones y buscando consuelo en sus hogares. Elara corrió hacia la cabaña del labrador, pero ya era demasiado tarde. El joven había fallecido, su cuerpo marcado por la enfermedad. El primer caso había llegado, y con él, la certeza de que la plaga no era una amenaza lejana, sino una realidad inminente. Elara, con el alma encogida, observó los rostros aterrorizados de los aldeanos. Sabía que esto era solo el comienzo. La primera víctima fue un joven llamado Kyle, un muchacho alegre que solía ayudarla a recolectar hierbas en el bosque, siempre con una sonrisa y una canción.
Su muerte no solo significaba el inicio del horror, sino también una pregunta dolorosa. ¿Cómo se había propagado tan rápido y cómo podría la indiferencia de Thomas condenar a todos? La muerte de Kyle marcó un antes y un después, un punto de inflexión donde la negación se desmoronó ante la cruda realidad. La plaga, implacable y voraz, se extendió por el pueblo con una velocidad aterradora, como un incendio forestal alimentado por el miedo y la ignorancia. Cada amanecer traía consigo el lamento de nuevas familias en duelo, el tañido incesante de las campanas fúnebres que resonaban en el aire pesado. Las calles, antes bulliciosas, se volvieron desiertas, salvo por las carretas que, con su macabra carga, se dirigían al cementerio improvisado en las afueras, un pozo común que crecía día a día. La desesperación se apoderó de los corazones, tiñendo de gris cada gesto, cada mirada. Thomas, el señor del lugar, observaba el caos desde la seguridad de su fortaleza, su ambición ahora teñida de un pánico frío. En lugar de buscar soluciones compasivas, impuso cuarentenas brutales y medidas autoritarias, más preocupado por mantener el orden y proteger sus propias riquezas que por salvar vidas. Los enfermos eran arrastrados de sus hogares y confinados en chozas aisladas, sin comida ni cuidados adecuados, sus gritos de dolor ignorados por guardias armados que impedían cualquier intento de escape o ayuda. Era un control deshumanizador, una farsa de contención que solo servía para acelerar el inevitable final de muchos. Mientras tanto, el ara se movía como una sombra entre la desesperación, su figura menuda convertida en un faro de esperanza. Con sus escasos conocimientos de hierbas y una medicina rudimentaria, pero efectiva, intentaba aliviar el sufrimiento, limpiando heridas, preparando infusiones que bajaban la fiebre y consolando a los moribundos. Su presencia, su tacto suave y sus palabras de aliento se convirtieron en un bálsamo para el alma de los aldeanos. Poco a poco se ganó su confianza, no con promesas vacías, sino con acciones desinteresadas. Se convirtió en la única autoridad moral en un pueblo que se desmoronaba. Un día, la tensión entre el ara y Thomas estalló en un conflicto abierto. La curandera había descubierto que los graneros de Thomas, repletos de provisiones, estaban cerrados a los enfermos y a aquellos que cuidaban de ellos. «Mi señor», exclamó el ara, su voz resonando con una indignación que rara vez mostraba. «La gente se muere de hambre mientras sus almacenes rebosan. Debemos compartir los recursos, o esta plaga no solo matará cuerpos, sino también el espíritu de este pueblo». Thomas, con su rostro endurecido, la miró con desprecio. «Mis recursos son míos, el ara. Los débiles perecen, es la ley de la naturaleza. No malgastaré lo que es mío en aquellos que ya están marcados por la muerte». La discusión fue inútil. Thomas, cegado por su egoísmo, no cedió ni un ápice. El ara regresó a su humilde cabaña, el corazón oprimido por la crueldad de Thomas. Fue entonces cuando el destino le asestó el golpe más cruel. Su hermana menor, Lyra, una niña de cabellos dorados y ojos vivaces, comenzó a toser. La fiebre llegó poco después, y con ella los inconfundibles bubones que emergían de su piel delicada. El ara sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. La lucha, que hasta entonces había sido por su comunidad, se volvió intensamente personal, íntimamente dolorosa. Lyra se debatía entre la vida y la muerte, su respiración agitada llenando la pequeña cabaña con el sonido de la desesperación. Mientras el ara velaba a su hermana, Thomas, en su fortaleza, se reunía en secreto con un mercader extranjero. Los rumores decían que había descubierto un oscuro secreto sobre el origen de la plaga, o quizás una forma de beneficiarse de ella. Sus ojos, antes solo llenos de avaricia, ahora brillaban con una calculada astucia. La vida de Lyra pendía de un hilo, ajena a los maquiavélicos planes que se tejían en la oscuridad, planes que podrían condenar a muchos más, o quizás ofrecer una falsa esperanza. Con Lyra debatiéndose entre la vida y la muerte, su respiración apenas un susurro en la quietud de la cabaña,
el ara se aferraba a cada pequeño signo de vida. La impotencia la carcomía, pero la determinación de salvar a su hermana y a su gente ardía con más fuerza que nunca. Mientras tanto, en la fortaleza, Thomas observaba cómo la plaga seguía diezmando a sus súbditos, no con compasión, sino con una creciente desesperación por la pérdida de su mano de obra y, por ende, de su poder. Los campos quedaban sin cultivar, las minas sin explotar. Su riqueza se escurría entre sus dedos como la arena. Necesitaba una solución, y la necesitaba ya, aunque fuera una que solo sirviera a sus propios intereses. Fue entonces cuando un forastero, envuelto en ropas oscuras y con una mirada penetrante, llegó al pueblo. Su presencia era enigmática, casi espectral. Se anunciaba como un sanador, con una cura milagrosa para la peste, una panacea que prometía erradicar la enfermedad de raíz. Sin embargo, su precio era exorbitante, más allá de la capacidad de cualquier aldeano, y sus ojos, aunque prometían esperanza, también albergaban una sombra de astucia. La noticia de su llegada se extendió como la pólvora, encendiendo una chispa de esperanza en los corazones desesperados, pero también una semilla de desconfianza en el ara. La curandera, siempre atenta a las sutilezas del engaño, observaba al forastero con recelo. Había algo en su forma de hablar, en la pomposidad de sus promesas, que le hacía dudar. Sus remedios no tenían el olor terroso de la naturaleza, ni la honestidad de las hierbas que ella conocía. Parecían más bien el producto de alguna alquimia oscura, de un conocimiento retorcido. El ara percibía una trampa, un engaño que podría resultar más mortífero que la propia plaga. Intentó advertir a los pocos aldeanos que aún podían escuchar, pero la desesperación era un muro infranqueable para la razón. Thomas, cegado por el miedo a perder su estatus y por la codicia insaciable que lo definía, no dudó en aceptar el trato del forastero. Ignoró por completo las advertencias de el ara, desestimándolas como los desvaríos de una mujer con conocimientos limitados. Ella solo busca protagonismo, pensó Thomas, su mente nublada por la urgencia y la promesa de una solución rápida. Creyó ver en el forastero la salvación de su dominio, una forma de restaurar el orden y la producción sin tener que sacrificar sus propias comodidades o compartir sus recursos. El acuerdo se selló en secreto, con el forastero exigiendo no solo oro, sino también una parte del control sobre las vidas de los supervivientes una vez que la cura hiciera efecto. Las curas del forastero comenzaron a distribuirse. Eran unas pequeñas píldoras de un color extraño, acompañadas de un líquido amargo. Al principio, algunos aldeanos sintieron un alivio momentáneo, una falsa sensación de mejoría que duraba apenas unas horas. Pero pronto, los efectos secundarios devastadores comenzaron a manifestarse. En lugar de curar, las medicinas del forastero parecían debilitar aún más a los enfermos, volviéndolos letárgicos, apáticos y, en algunos casos, acelerando el curso de la enfermedad. Los que no estaban infectados pero las tomaban preventivamente desarrollaban fiebres y erupciones inexplicables. La situación, lejos de mejorar, empeoraba a pasos agigantados. Las calles, antes llenas de gritos de dolor, ahora resonaban con un silencio inquietante, roto solo por el lamento de los que observaban cómo sus seres queridos se desvanecían ante sus ojos. El forastero, con una sonrisa fría y enigmática, observaba los resultados de su cura con una satisfacción calculada. Fue entonces cuando el forastero, en un encuentro a solas con Thomas, reveló la verdadera naturaleza de su cura. No era una curación, sino un control. Las píldoras y el líquido no eliminaban la plaga, sino que ralentizaban sus síntomas en algunos, mientras que en otros actuaban como un veneno sutil, debilitando la voluntad y la resistencia del cuerpo. Su verdadero propósito era doble: diezmarlos aún más, pero a la vez someter a los supervivientes a una dependencia total. «No busco curarlos, mi señor», susurró el forastero con una voz que helaba la sangre, «sino controlarlos.
Los que sobrevivan lo harán gracias a mis remedios y dependerán de ellos, de usted, para seguir vivos. Serán esclavos dóciles, sin voluntad para oponerse. La revelación golpeó a Thomas, no con horror moral, sino con una fría apreciación de la astucia del plan. El forastero no era un sanador, sino un mercader de almas, y Thomas, en su desesperación por el poder, se había convertido en su cómplice en una traición que condenaba a su pueblo a un destino mucho peor que la propia muerte. La verdad se desveló con la brutalidad de una herida abierta. El plan de Thomas y el forastero, una red de engaños tejida con la esperanza de los desesperados, se desmoronó, revelando una traición que no solo condenaba al pueblo a una muerte lenta, sino a una servidumbre perpetua. La revelación de que las curas eran en realidad un control, una herramienta para someter, resonó como un trueno en el alma de Elara. La pérdida de su hermana, que había sucumbido a los efectos devastadores de los supuestos remedios del forastero, se había convertido en un fuego helado en su interior, un dolor tan profundo que trascendía el luto para transformarse en una determinación inquebrantable. La crueldad de Thomas, su ceguera ante el sufrimiento de su gente y su complicidad en esta farsa macabra eran un veneno que corría por las venas de la aldea, y Elara supo entonces que no podía permanecer en silencio. Con el corazón roto pero la voluntad de acero, Elara decidió que era hora de actuar. Se movió entre las sombras, sus pasos silenciosos y su mirada cargada de una nueva resolución. No buscó venganza por venganza, sino justicia por aquellos que ya no tenían voz. Empezó a reunirse con los pocos supervivientes, aquellos que aún conservaban un atisbo de chispa en sus ojos, aquellos que no habían sido completamente doblegados por la enfermedad o por el control del forastero. Susurraba verdades en los oídos cansados. Compartía su conocimiento sobre las hierbas que aún podían aliviar los síntomas reales de la plaga. Y, lo más importante, les devolvía la esperanza. Les recordó la dignidad que les había sido arrebatada, la libertad que les pertenecía por derecho y la fuerza que aún residía en su unión. No era fácil. El miedo, alimentado por Thomas y el forastero, era un enemigo formidable. Muchos dudaban, temerosos de las represalias, pero la desesperación, a veces, puede ser una poderosa catalizadora para el cambio. Elara no les prometió la salvación, sino la oportunidad de luchar, de morir de pie si era necesario. Thomas, ajeno al creciente descontento que gestaba Elara, seguía con su reinado de terror. La noticia de pequeños focos de resistencia llegó a sus oídos, pero los desestimó como meras chispas sin importancia. Ordenó a sus guardias, ahora más numerosos y brutales gracias a la influencia del forastero, que reprimieran cualquier señal de rebeldía con violencia. Los castigos eran ejemplares, públicos y despiadados, diseñados para sembrar el terror y aplastar cualquier atisbo de levantamiento. Pero cada azote, cada grito de dolor, cada vida arrebatada injustamente, solo servía para avivar la llama de la revuelta que Elara alimentaba en secreto. La tiranía de Thomas se convirtió en una espada de doble filo, cortando la esperanza de su gente, pero también forjando su determinación. En medio de todo este caos y opresión, Elara, con su mente aguda y su profunda conexión con la naturaleza, comenzó a observar patrones. Analizó los efectos de las píldoras del forastero, no solo en los aldeanos, sino también en las pocas muestras que había logrado obtener. Se dio cuenta de que la cura no solo debilitaba el cuerpo, sino que también alteraba la percepción, haciendo que los afectados fueran más susceptibles a la sugestión y menos capaces de pensar críticamente. El forastero no solo controlaba sus cuerpos, sino también sus mentes, creando una niebla de confusión y pasividad. Pero Elara también notó que la efectividad de este control dependía de una dosis constante y que el forastero había ideado un sistema de distribución que lo hacía vulnerable. Había un punto débil en el plan del forastero, una grieta en la armadura de Thomas. Elara comprendió que la clave no era solo resistir, sino desmantelar la fuente de su poder.
Con esta revelación, un plan arriesgado comenzó a formarse en su mente. Un plan que no solo expondría la verdad de la traición de Thomas y el forastero, sino que también ofrecería a los aldeanos una oportunidad real de recuperar su libertad. Pero sabía que este plan requeriría un sacrificio inmenso, una audacia que rozaría la locura. La supervivencia de su pueblo dependía de ello. La noche de la gran fiesta de la cosecha, un evento que Thomas había insistido en celebrar para mostrar un falso sentido de normalidad y control, Elara y los aldeanos leales pusieron en marcha su audaz plan. El aire estaba cargado de una tensión palpable, disfrazada bajo la música forzada y el vino rancio. Thomas, sentado en un estrado improvisado, observaba a su pueblo con una sonrisa condescendiente, sin sospechar que cada mirada baja y cada brindis silencioso ocultaba una determinación férrea. El forastero, siempre a su lado, mantenía una vigilancia gélida, sus ojos escudriñando entre la multitud, como si pudiera sentir la inminente revuelta. Elara había elegido ese momento clave por su simbolismo. Era la única ocasión en que la mayoría de los aldeanos se reunían en un mismo lugar, y la distracción de la celebración, por falsa que fuera, proporcionaba una ventana de oportunidad. Los primeros en actuar fueron los más jóvenes y ágiles, quienes, siguiendo las instrucciones de Elara, sabotearon discretamente las fuentes de luz que iluminaban la plaza. Las antorchas se apagaron una a una, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. El caos inicial fue momentáneo, una confusión que Thomas intentó sofocar con gritos de sus guardias, pero ya era demasiado tarde. En medio de la oscuridad, la voz clara y resonante de Elara se alzó sobre el murmullo, amplificada por el silencio expectante que había caído sobre la plaza. «Pueblo de Elara», proclamó, usando el antiguo nombre de su aldea, un nombre que Thomas había intentado borrar. «No somos ciegos, no somos esclavos. Hemos sido traicionados por aquellos que juraron protegernos y envenenados por un falso profeta que solo busca su propio beneficio». Como si fuera una señal, varios aldeanos, cuidadosamente posicionados, comenzaron a encender antorchas improvisadas, revelando no solo sus rostros decididos, sino también la pila de píldoras del forastero que Elara había recolectado y ahora exhibía en el centro de la plaza. Thomas, furioso, se levantó de su asiento, su cara enrojecida por la ira. «¡Silencio! Guardias, reprimid a esta traidora», bramó. Pero el efecto de las palabras de Elara ya había calado hondo. Los guardias, muchos de ellos aldeanos reclutados a la fuerza o bajo la promesa de privilegios, dudaron. Elara, aprovechando la vacilación, se enfrentó directamente a Thomas, su mirada firme y llena de una ira justa. «Tú, Thomas, has comerciado con la vida de tu gente, has aceptado las mentiras de este charlatán que nos ha robado no solo la salud, sino también la esperanza y la razón». El forastero, viendo que su plan se desmoronaba, intentó intervenir, susurrando algo al oído de Thomas, quizás una orden, quizás una amenaza. Pero Elara fue más rápida. Con un gesto, uno de los aldeanos más fuertes arrojó una antorcha encendida sobre la pila de píldoras. El fuego crepitó, y un humo denso y acre se elevó, llevando consigo el olor de hierbas quemadas y productos químicos desconocidos. Era una demostración visual y olfativa de la farsa. «Esta es la verdad de su cura», exclamó Elara, señalando el humo. «Veneno para el cuerpo y la mente, diseñado para debilitarnos y hacernos sumisos». El enfrentamiento se volvió caótico. Los guardias leales a Thomas intentaron cargar contra la multitud, pero fueron repelidos por los aldeanos, que ahora luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación y la ira acumulada. Elara, evitando a los guardias, se dirigió directamente al forastero. Sabía que él era el cerebro detrás del engaño, el verdadero enemigo. Con un rápido movimiento, tiró de la túnica del forastero, revelando no solo una bolsa llena de oro robado, sino también una serie de frascos y pociones ocultos, diferentes a las píldoras que había estado distribuyendo. «Él vende una enfermedad, no una cura», gritó Elara,
mostrando los frascos, y se beneficia de nuestro sufrimiento. El forastero, expuesto y acorralado, intentó huir, empujando a Thomas a un lado en su desesperación. Los aldeanos, ahora enardecidos, lo persiguieron. Thomas, abandonado y rodeado, se encontró solo en el estrado, con la mirada de un pueblo entero que clamaba justicia. La batalla final había llegado a su clímax. Un grito resonó en la plaza, no de dolor, sino de una victoria amarga. Un personaje clave, uno de los guardias que había sido leal a Thomas hasta el último momento, cayó herido de muerte, su vida extinguiéndose en el suelo empedrado. El destino del pueblo y de Thomas pendía de un hilo, el resultado de años de opresión y un momento de valentía. La caída del guardia leal fue el catalizador. El destino del pueblo se decidió en ese instante. Thomas, con los ojos desorbitados, observó cómo el forastero desaparecía entre la multitud enardecida, dejando tras de sí un rastro de caos y la promesa incumplida de un poder ilimitado. Solo, despojado de su autoridad y de la lealtad de sus guardias, que ahora se mezclaban con los aldeanos o simplemente huían, el Señor se vio acorralado. Las miradas de los supervivientes, cargadas de años de resentimiento y el dolor fresco de la traición, convergieron en él. No había escape. El ara se acercó a Thomas, no con la furia descontrolada de la multitud, sino con una calma gélida que reflejaba la profundidad de su sufrimiento. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación inquebrantable. «Tus mentiras y tu egoísmo han traído la muerte a este pueblo, Thomas», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero audible en el silencio expectante que se había apoderado de la plaza. «Creíste que podías controlar la peste, comerciar con ella, e incluso beneficiarte de ella, pero la enfermedad no distingue entre señores y siervos. Solo conoce la debilidad del corazón humano». Thomas intentó balbucear una excusa, una justificación, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La derrota era tangible, asfixiante. Las consecuencias de sus acciones, antes abstractas, ahora lo envolvían en una realidad brutal. Fue despojado de sus insignias, de sus ropas finas, y llevado bajo la atenta vigilancia del pueblo. No hubo ejecuciones sumarias, no hubo linchamientos, porque el ara no lo permitió. La venganza ciega no era el camino que deseaba para su gente. En cambio, Thomas fue condenado a vivir entre aquellos a quienes había oprimido, a trabajar la tierra que había explotado y a enfrentarse cada día a las caras de aquellos a quienes había traicionado. Su tiranía había terminado, no con un golpe de espada, sino con el peso abrumador de la justicia de su propio pueblo. El forastero, el verdadero artífice de la plaga y el engaño, logró huir del pueblo, su bolsa de oro y sus frascos de veneno intactos. Pero su reputación lo precedería. Las historias de su engaño se propagarían de boca en boca, de aldea en aldea, como una nueva peste. Su influencia había sido quebrada, su farsa expuesta. El mundo medieval, vasto y supersticioso, no perdonaría un engaño de tal magnitud. Estaba condenado a una vida de clandestinidad, su codicia y crueldad marcadas para siempre. Con la derrota de Thomas y la huida del forastero, el pueblo respiró un aire diferente, aunque el hedor de la muerte aún se aferraba a las calles. El ara, aunque victoriosa, sentía el peso de las pérdidas. La imagen de su hermana, los rostros de los vecinos fallecidos, las vidas destrozadas, todo ello la perseguía. Pero en medio de ese dolor, también germinaba una esperanza tenue pero poderosa. El pueblo, diezmado y herido, comenzó la lenta y dolorosa reconstrucción. El ara se convirtió en su líder moral, no por imposición, sino por la confianza ganada a pulso. Con su conocimiento de las hierbas, su compasión y su inquebrantable espíritu, guió a los supervivientes. La gente ya no temía a sus señores, sino que confiaba en sus vecinos. Las viejas divisiones se desdibujaron. Juntos limpiaron las casas, enterraron a sus muertos con dignidad y sembraron nuevas cosechas.
Se construyeron pozos de agua más seguros, se compartieron los pocos recursos y se cuidó de los enfermos con una dedicación renovada. Las semillas de una comunidad más fuerte y unida fueron plantadas en el suelo fértil de la adversidad. Ya no eran gobernados por el miedo, sino por la confianza y el apoyo mutuo. El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero también de promesas. La plaga había sido un azote terrible, pero también una lección brutal. Una lección sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la vida y la resiliencia indomable del espíritu humano. El pueblo de Elara, renacido de las cenizas de la tragedia, miraba hacia un nuevo amanecer, forjado en la compasión y la unidad.